interesante que yo voy a ponerle nuevamente atención porque Cristo viene pronto. Aleluya. Buenos días. Vamos a orar. Padre Santo, eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y estamos esperando tu segunda venida. Ayúdanos en esta mañana a aprender de tus palabras y te ruego que puedas hablar a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo debemos esperar la venida del Señor? Bueno, primero que todo, nosotros como cristianos estamos esperando la venida del Señor. Eso es importante. El Señor Jesucristo es el Rey. Él es creador, Él es Rey. Sin embargo, estamos viviendo en un periodo de tiempo donde Él no ha establecido un reinado aquí en la tierra. Y como Él mismo lo dijo, quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas. No obstante, nosotros estamos esperando el día cuando Él regrese para establecer su reino, que será un reino eterno. Y nosotros reinaremos con Él. Lo que va a suceder cuando eso pase y cuáles van a ser las señales de su venida, lo hemos estado estudiando en el IBET, ¿cierto? En el libro del Apocalipsis. Pero la pregunta que quiero yo plantear en esta mañana es la siguiente. Sabemos qué va a pasar y cuáles van a ser las señales, pero ¿cómo es que nosotros tenemos que estar esperando esa venida? ¿Cómo? Ok, entonces, ¿cómo debemos estar esperando esa segunda venida del Señor? Sabemos que va a venir, hemos estado estudiando qué va a pasar cuando Él regrese, pero ¿cómo tenemos que estar esperando? El pasaje que probablemente responde esta pregunta con mayor claridad se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. En los capítulos 24 y 25, Jesús habla con sus discípulos y les explica cuáles van a ser las señales de su segunda venida. Y luego Él dedica un capítulo y medio para decirles cómo tienen que esperar esa venida. Entonces, Él dedica medio capítulo para decir qué es lo que va a suceder y un capítulo y medio para explicarles cómo deben esperar esa venida. Y la manera en que Él lo hace, como lo hacía en otras ocasiones, era contándole unas parábolas. Hay 5 parábolas en este pasaje de Mateo. Nosotros no las vamos a ver todas, pero lo que yo quiero hacer es ir parábola por parábola y analizar cada parábola para que nosotros podamos entender qué debemos hacer mientras Él regresa y cómo debemos esperar su venida. Entonces, nosotros debemos esperar la venida del Señor de tal manera que no nos tome por sorpresa. Esa es la primera forma de esperar la venida del Señor, de tal manera que no nos tome por sorpresa. Jesús cuenta una parábola en Mateo 24 a partir del versículo 37. Y dice así: como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio,
y hasta el día en que no entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de su casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera a su casa a robar. Por eso ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando Jesús dice, como sucedió en los tiempos de Noé, Él no se refiere a la cantidad de maldad que había en el tiempo de Noé. Ese no es el punto de la parábola. Él se refiere a la normalidad de la vida cotidiana en el tiempo de Noé. Así como sucedía hace miles de años en ese tiempo, hoy en día la gente se casa, celebra los baby shower, va a bodas, el nacimiento de un nieto, ve el partido de fútbol. Y cuando Jesús venga, eso es lo que va a estar sucediendo. Va a haber normalidad. Y nos va a agarrar por sorpresa si no estamos preparados. Es decir, cuando Jesús venga, la gente no va a estar anticipando, faltan unos segundos, faltan unos minutos, debe ser mañana. No. Mucha gente va a estar haciendo lo que ha hecho durante años y de un pronto a otro, Jesús va a venir. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes tienen que estar preparados porque cuando yo regrese, muchas personas no me van a estar esperando, sino que van a estar viviendo su vida con normalidad. Y luego Él nos da otra como mini parábola y Él dice, si ustedes saben cuándo va a llegar el ladrón a su casa, ustedes van a estar preparados. ¿A quiénes se las han metido a robar alguna vez? ¿Cierto o no que si ustedes hubieran sabido cuándo llegaba el ladrón, no se lo hubieran metido a robar? Ahora, cuando Jesús dice que Él va a llegar como un ladrón en la noche, eso no quiere decir que Él va a llegar de forma como a escondidas. No, esto se refiere que Él va a llegar en un momento que no lo estamos esperando. Y en ese momento que no lo estamos esperando, las cosas van a estar normales. Y por lo tanto tenemos que estar esperándolo todo el tiempo para que no nos agarre por sorpresa. Entonces, la primera forma en que debemos esperar esa segunda venida de Jesús es de tal manera que no nos agarre por sorpresa. Amén. Número 2. Debemos esperar la venida del Señor sabiendo que cuando regrese nos va a pedir cuentas. No solo tenemos que esperarlo en todo momento y a toda hora, porque puede venir cuando menos lo esperamos, sino que tenemos que estar pendientes del hecho que cuando regrese nos va a pedir cuentas. Algo que es importante mencionar es lo siguiente. Estas parábolas que Jesús cuenta no son ilustraciones independientes, sino que cada parábola incorpora ciertos elementos de la parábola o parábolas que la preceden. Entonces vamos a ver cómo cada parábola va incorporando algo de la parábola anterior. En este caso, leo Mateo 24 a partir del versículo 45 para ilustrar el segundo punto. Jesús dijo, ¿quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los bienes de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pero si ese criado es un malvado, y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los criados y se junta con borrachos a comer y beber, escuchen, en el día que menos lo espere. Ese es el elemento que se incorpora de la parábola anterior. En el día en que menos lo espere y a una hora que no sabe, como el ladrón en la noche, llegará su amo y lo castigará.
condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Entonces, no solo debemos estar preparados, porque puede venir en el tiempo que menos lo esperamos, sino que tenemos que saber que cuando regrese nos va a pedir cuentas. Nosotros no estamos aquí simplemente para disfrutar el partido de fútbol o para pagar todas las cuentas para nuestra familia, nuestro trabajo. Nosotros estamos aquí para cuidar a aquellas personas que Dios nos ha puesto en el camino, como a este criado. Si cuando Jesús viene, nosotros no invertimos tiempo, no invertimos dinero, no invertimos nuestras emociones en sus hijos, ¿qué tipo de cuenta le vamos a rendir? Y mucho peor, si nosotros no solo hacemos eso, sino que también los despreciamos, aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros le podamos ministrar, ¿saben qué va a pasar? Correremos la misma suerte que los hipócritas. Y eso es lo que dice Jesús. Nosotros, mientras esperamos la venida del Señor, tenemos la responsabilidad de ministrar y de ayudar a aquellas personas que Él ha puesto en nuestro camino para que le sirvamos. Y Él nos va a pedir cuentas de eso. Amén. Entonces, debemos esperar la venida del Señor de tal manera que no nos tome por sorpresa, pero tomando en cuenta que cuando regrese nos va a pedir cuentas. Número 3. Debemos esperar la venida del Señor anticipando que Él puede demorarse mucho tiempo. Puede ser que venga mañana, pero puede ser que vengan 200 años. No lo sabemos. Puede ser que venga pronto, pero puede ser que tarde mucho. Esta es la famosa parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes la conocen? Para entender esta parábola, es importante tomar en cuenta dos conceptos que yo aprendí mientras me preparaba para esta predicación. Entonces, voy a leer la parábola un poquito más rápido y luego vamos a hablar de estos dos conceptos para poder entenderla. Ahora estamos en el versículo 1 de Mateo 25, el siguiente capítulo. Dice así, ese es Jesús hablando. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió con una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, dos conceptos importantes para entender esta parábola. Primero, en el primer siglo, en el mundo antiguo, ahí en Palestina, en el mundo antiguo, en el tiempo de Jesús, el novio hasta cierto punto tenía más importancia que la novia, porque el novio era el que pagaba por la boda. Entonces, por eso aquí no se menciona la novia. Hoy en día, siempre que se habla de una boda, se habla de la novia, ¿cierto? Bueno, normalmente es el papá de la novia que paga la boda, pero en ese tiempo no. Entonces, por eso no se hace mención de la novia, se hace mención del novio. Ese es el personaje principal. Y número 2, como concepto importante para entender esta parábola,
hay que entender cómo se celebraba una boda en el tiempo de Jesús. Entonces, en el tiempo de Jesús, los judíos normalmente celebraban la boda de la siguiente manera. El novio primero iba a la casa de los familiares de la novia a celebrar, a tener una pequeña celebración familiar, solo entre familia. Era una celebración que normalmente podía durar unos días, pocos días, no mucho tiempo. Y después de esa celebración, el novio y su familia marchaban juntos hacia un aposento donde se iba a celebrar la boda como tal, que podía ser una celebración de semanas. En esa marcha hacia el aposento, los que habían sido invitados a la boda se iban sumando a la marcha hasta llegar al aposento. Esta marcha podía durar pocas horas o muchas horas, inclusive, dependiendo de cuánto dinero tuviera el novio, podía durar muchos días. Pero los invitados tenían que estar esperando la marcha para poder sumarse a los invitados. Pues esto es lo que está pasando aquí. Estas 10 vírgenes o 10 muchachas han sido invitadas, han recibido una invitación para asistir a la boda de este novio. Y lo que tienen que hacer simplemente es esperar a que el novio llegue para sumarse a la procesión, donde había música, y danza, y canto, y alegría, hasta llegar a el lugar donde se iba a celebrar la boda. Lo que pasa es que pasan las horas, y pasan las horas, y pasan las horas, y no llega el novio. Todavía no pasa la procesión. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan dormidas. Ojo, un detalle, las 10 se quedan dormidas. No es un pecado quedarse dormidas, simplemente es tarde, es la medianoche, y la medianoche en el primer siglo era muy tarde. Y las 10 se quedan dormidas. A la medianoche se escucha un grito: ¡ya viene el novio! Así es como se hacía, no había WhatsApp como para enviar un mensajito que ya venía el novio. ¿Y qué pasa? Las muchachas tienen que encender las lámparas. La lámpara era como la señal de que las personas que marchaban en esa procesión habían sido efectivamente invitados a la boda. Si usted no tenía lámpara, usted no era un invitado, usted simplemente quería meterse ahí a ver qué agarraba. Pero todos los invitados tenían que llevar una lámpara porque no había cableado eléctrico y era la medianoche. Otros llevaban instrumentos, vestuario de danza, pero tenías que llevar la lámpara. Bueno, resulta que estas vírgenes no llevaron la lámpara. ¿Qué problema? Porque no había AMPM, no había ningún tipo de lugar que abriera 24 horas al día y tienen que ir a buscar aceite. Probablemente van a una casita donde el que vende aceite lo despiertan, pero el tipo no se levanta. Finalmente consiguen aceite y llegan a la puerta, ya está cerrado. Y por más que toquen y griten, ¿qué dice el novio? No las conozco. Si ustedes hubieran sido invitadas, hubieran llegado con los invitados. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Esperemos la venida del Señor, anticipando que puede tardar mucho tiempo su venida. Puede ser en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Sabemos que cuando regrese nos va a pedir cuentas, pero hermanos, puede ser que tarde mucho tiempo y tenemos que anticipar una larga demora. Amén. Muy bien. Número 4. Debemos esperar la venida del Señor como esclavos responsables por multiplicar los bienes de su amo. Esta también es una parábola que muchas personas conocen, la parábola de los talentos. Levanten la mano aquellas quien saben de qué estoy hablando. La parábola de los talentos. Al igual que la parábola de las 10 vírgenes, yo aprendí 2 detalles que son sumamente importantes para poder entender la parábola. El primero es el siguiente. La palabra talento para nosotros tiene un significado diferente al que usó Jesús cuando contó esta parábola. Nosotros cuando pensamos en un talento, ¿en qué pensamos? Como en una habilidad que tiene una persona que lo distingue de otras personas, ¿no? Como un talento para tocar el piano o para hacer amigos, un talento para jugar al fútbol. Tal vez no se use tanto la palabra así, pero eso es lo que entendemos como talento. La palabra original que usa Jesús viene del griego talenton.
Un talentón era una medida de peso de dinero, en plata o en oro. Entonces, un talentón equivalía a 6,000 denarios. Un denario era aproximadamente lo que ganaba un peón por un día de trabajo. Entonces, un talentón equivalía aproximadamente al salario de un peón por 20 años. Ahora, eso era un talentón de plata. Un talentón de oro eran miles de millones de colones o dólares, como quieran verlo. Era mucho dinero. Entonces, la parábola de los talentón, le voy a llamar, es la palabra de las bolsas de dinero. Sería una mejor traducción. Y veremos que esto es muy importante justo en unos minutos. Ese es el primer concepto importante para entender la parábola. El segundo es el siguiente. Así como talentón no se ha traducido muy bien, la palabra aquí, siervo o sirviente, que usan la mayoría de nuestras traducciones, tampoco es correcto. La palabra que se usa en Mateo en el griego es doulos, que significa esclavo. Esto es sumamente importante. Pero entonces se preguntarán, entonces, ¿cómo es que todas las Biblias y todas las traducciones usan la palabra siervo o sirviente? Bueno, la razón principal es la siguiente. La connotación de la palabra esclavo en el mundo occidental, desde Europa para acá, es muy diferente a la connotación de la palabra esclavo en el tiempo de Jesús. Para nosotros, un esclavo normalmente en nuestra mente es una persona negrita que viene de África, vendía la esclavitud a Estados Unidos, que trabajaba como un animal sin paga, maltratado toda su vida en una plantación de algodón en Estados Unidos. En eso pensamos nosotros cuando pensamos en esclavo. O esclavo, por ejemplo, en la esclavitud de las mujeres en el sexo. Normalmente lo asociamos con una raza o un género. Pero en el tiempo de Jesús, un esclavo podía ser una persona de cualquier estatus social, cualquier raza, cualquier género. Me explico. En el tiempo de Jesús, si usted tenía una persona muy inteligente, que era buena para los negocios, que un día resultaba que iba a pedir un préstamo, porque quería expandir su negocio o quería montar una empresa pesquera, una empresa de vino. Y resulta que la economía se viene para el suelo y esta persona lo pierde todo. Como en ese tiempo uno no podía declarar bancarrota y no había tribunales a los que uno podía acudir, la única forma de pagar esa deuda era vendiéndose como un esclavo a sí mismo y a su familia normalmente. Era la única forma de pagar esa deuda. Pero eso quiere decir que un esclavo en muchas ocasiones podía ser una persona muy inteligente y muy bien preparada. Por esta razón, otras personas con dinero y con mucha fortuna, en muchas ocasiones compraban a ese esclavo para que les administrara todo su dinero, sabiendo que era una persona muy capacitada para hacerlo, simplemente tuvo mala suerte y perdió su negocio. Pero entonces en el tiempo de Jesús un doulos podía ser una persona muy bien capacitada, muy inteligente, que podía administrar los bienes de su amo. Pero seguía siendo un esclavo, no un sirviente ni un empleado. Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre esclavo y un siervo, porque es fundamental. Un siervo o un empleado, si le daba la gana, podía dejar de trabajar para su amo o para su empleador, para su jefe. Y simplemente podía decidir dejar el trabajo tirado. ¿Qué es lo peor que le podía pasar? Que lo despidieran. Bueno, pues se buscaba otro trabajo. Pero un esclavo no. Un esclavo era propiedad de su amo y tenía la obligación de cuidar los bienes de su amo. La obligación de cuidar los bienes de su amo. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta que aquí Jesús se refiere no a un siervo ni a un empleado, sino a un esclavo. Ahora, teniendo esas dos cosas en cuenta, voy a leer la parábola.
en Mateo 24, ahora a partir del versículo 14. Bueno, ¿me entendieron esos dos conceptos? Porque son muy importantes, ¿verdad? Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos, a sus esclavos. A uno dio 5 talentos o talenton, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y enseguida se ausentó. El que había recibido 5 talenton fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, la parábola de las vírgenes, ese es el elemento que incorpora de la parábola anterior. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Y su señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías, esclavo malo y negligente? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubieras recibido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talentón y dárselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene le será dado y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a este esclavo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Algo importante, o lo primero que vemos aquí en esta parábola, es que el amo le entrega una cantidad de dinero a sus siervos en función a su capacidad. Eso quiere decir que este amo es sabio y él conoce muy bien a sus esclavos. Y le entrega más al que tiene una mayor capacidad para trabajar con ese dinero. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos va a pedir cuentas, Él no nos va a preguntar por qué no hicimos lo que hizo Billy Graham. ¿O por qué no predicamos como Jonathan Edwards? ¿O por qué no fuimos teólogos como John Piper? No, Él nos va a decir: Marielos, usted con la capacidad que yo le di a usted, ¿qué hizo? Joseph, con lo que yo le di a usted, ¿usted qué hizo? Y el amo sabe cómo repartir su dinero. Entonces, Él lo hace conforme a nuestra capacidad. Eso es importante. Él nos va a pedir cuentas por lo que nos dio a nosotros. Y no nos tenemos que comparar con otra persona. Él sabe muy bien qué es lo que nosotros necesitamos para poder multiplicar sus bienes. Y nos los ha entregado. Y por eso nos va a dar cuentas, nos va a rendir cuentas. El primer esclavo inmediatamente se pone a trabajar el dinero. Probablemente lo invierte en una empresa o compra tierra, vende tierra, se compra un viñedo o algo hace. Pero se da cuenta que cuando llega el Señor, primero que todo, está tan ocupado que esa larga demora se le hace corta y cuando se da cuenta ya ha duplicado los bienes de su amo. Y le da 5 talentos más. Estamos hablando de miles de millones de dólares lo que tiene este esclavo para administrar. Miles de millones de dólares. ¿Y qué es lo que le dice su amo? ¿O cómo lo recompensa su amo? Lo recompensa de 2 formas. Primero, lo recompensa con más responsabilidad. Te di unos miles de millones de dólares para administrar aquí en la tierra. Poquito. Ahora vas a administrar bastante dinero. Entra conmigo y vas a ver lo que te voy a dar. Hermanos, ¿eso qué quiere decir? Que en el cielo vamos a trabajar. En el cielo vamos a trabajar y vamos a tener mucha responsabilidad.
Y esa va a ser nuestra recompensa por administrar bien los bienes que Él nos dio a nosotros conforme a nuestra capacidad. Vamos a poder administrarlos en el reino de Dios. Ese es el primer premio que le da el amo al esclavo. El segundo premio es el más bonito. El esclavo pasa de ser un esclavo a ser un amigo o un hijo. Entra y gózate conmigo. Lo mío es tuyo. Gózate conmigo. Ahora no sos mi esclavo, sos mi hijo, sos mi hermano. De manera que el esclavo fiel recibirá dos recompensas en el reino de Jesús cuando Él regrese. Una gran responsabilidad para administrar sus bienes y una herencia como un hijo. Lo suyo será nuestro. Pero ahora viene el esclavo malvado. Y si uno se pone a pensar, un poco en este esclavo, uno a veces puede que pobrecito, ¿verdad? Eso es lo que dice el esclavo malvado. Aquí yo la tengo muy feo, porque vea, usted me va a pedir cuentas. Si resulta que yo empiezo a administrar ese dinero y lo pierdo todo, usted me va a pedir cuentas. Pero si hago el doble, usted se lo deja y yo ¿qué gano? Nada. Pero justamente aquí es donde es importante hacer la diferencia entre un esclavo y un siervo. Este esclavo tiene la obligación de multiplicar los bienes de su amo. No es un simple empleado o un simple siervo que puede hacer lo que quiere. Y si no la hagan a trabajar, no lo va a hacerlo. No. Él es un esclavo. Él tiene la obligación de multiplicar los bienes de su amo. Y si no lo hace, puede ser penalizado con la muerte. Porque no es siervo, es esclavo. Y por eso la reacción del amo. Con mucha más razón le dice el amo, yo soy su amo, usted sabe que yo demando resultados y siéndome esclavo, ni siquiera me pone el dinero en el banco. Hermanos, no solo usted le va a rendir cuentas al Señor cuando regrese. Lo que el Señor le ha dado a usted, se lo ha dado como un esclavo que tiene la obligación de multiplicar los bienes de su amo. No es una opción, es una obligación. Y nosotros como esclavos tenemos la obligación de multiplicar los bienes de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque al igual que un esclavo en el primer siglo, nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. No podíamos pagar la deuda de nuestro pecado. La paga hubiera sido una muerte, una condenación eterna. Pero Jesucristo pagó nuestra deuda. ¿A cambio de qué? Como dice Pablo, a cambio de hacernos sus esclavos. Y Él es un buen amo, pero es un amo que nos va a pedir cuentas por los bienes que nos entregó. Tal vez los músicos pueden pasar adelante si gustan, para ir terminando aquí. Hay muchas formas de esperar. El tiempo se le va de diferentes formas a diferentes personas. A mi hijo Luca, el tiempo se le hace larguísimo cuando está esperando la Navidad y cuenta los días y las horas. Cuando llega la Navidad, yo le digo a mi esposa, ya hay que pagar el marchamo. ¿Cómo es posible? El tiempo se le va muy rápido a un profesional que está empezando en un trabajo y está ascendiendo. No tiene tiempo para nada. Pero el tiempo se le hace muy largo a una persona que está muriendo de cáncer en un hospital. Es el mismo tiempo, pero cómo esperamos va a depender de nuestra percepción del tiempo. Tenemos que ser como el esclavo fiel que inmediatamente se puso a trabajar para multiplicar los bienes de su amo. Tenemos que ser como esas vírgenes que aunque se durmieron, estaban preparadas para unirse a la procesión y entrar a la boda. Tenemos que esperar sabiendo que cuando Él regrese todo va a ser normal, que no nos agarre como el ladrón en la noche. Y tenemos que esperar sabiendo que Él ha puesto personas en nuestro camino para ministrarles y que nos va a pedir cuenta de eso. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo escribe:
Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo esperen, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para que el día del regreso del Señor no los sorprenda como un ladrón. Hemos tenido el privilegio y la bendición de estudiar cuáles son los acontecimientos que van a pasar en la segunda venida del Señor. Los detalles sobre el rapto, si es antes y después de la tribulación y tal, eso en realidad para nosotros no es importante. Lo que es importante es prestar atención a las palabras de Jesús. ¿Cómo hay que esperarlo mientras eso sucede, hasta que eso suceda? Tenemos que esperarlo sabiendo que en cualquier momento va a llegar. En cualquier momento. 2 personas van a estar trabajando, una se va a ir, una se va a quedar. Todo va a ser normal como el día de hoy. Acuérdense, eso sí, que cuando regrese nos va a pedir cuentas, hermanos. Y no cuentas como a un empleado, a un sirviente que puede, si quiere, multiplicar los bienes de su amo, sino como a esclavos, personas que tenían una deuda impagable que ahora tienen la obligación de trabajar por los bienes de su amo. Y de esa forma tenemos que esperar la venida del Señor. Vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor a tomar la decisión y más que eso, ayúdanos a través de la fuerza de tu Espíritu a tener la conciencia de cada día despertarnos, levantándonos, sabiendo que puede ser hoy el día que vienes, sabiendo que cuando vengas tenemos que rendirte cuentas, que nuestra vida pueda caminar a la luz de esa responsabilidad que tenemos como esclavos de multiplicar tus bienes. ¿Por qué? Porque queremos entrar en tu gozo y poder disfrutar de la herencia que tendremos ya no como esclavos, sino como hijos en ese reino. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie.